queremos pedir al Señor. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, Señor. Permítenos el día de hoy oír tu voz. Padre, que seas tú el que nos hables para apreciarla, valorarla, Señor, para abrazarnos, Señor, a ti, a tu verdad. Señor, te pedimos que hoy, mientras estamos predicando tu palabra, tú estés transformando nuestros corazones, Señor. Nosotros somos tus ovejas, tú eres el pastor, Señor, y aquellos que conocen tu voz, Señor, te siguen. Señor, haz un milagro en medio de nosotros, transforma los corazones para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis. La palabra Génesis pues quiere decir principios. Y bueno, en ese libro se nos cuenta al final del libro del Génesis cómo la familia de Jacob llegó a Egipto, cómo llegaron ellos a Egipto. El hijo menor de Jacob en ese momento era José, y José fue vendido por sus hermanos y fue llevado precisamente a Egipto. Y en Egipto él estuvo sirviendo, estuvo en la casa de un hombre llamado Potifar, posteriormente estuvo en prisión, hasta que después José interpretó el sueño del faraón y ahí precisamente llegó a tomar una posición de autoridad. El Señor le dio la capacidad de interpretar sueños, halló gracia delante del faraón y lo puso por su mano derecha. Y entonces interpretó el sueño que consistía en 7 años, ¿verdad?, que iban a venir de hambre en la tierra, 7 años también de prosperidad. Y entonces a través de eso el faraón le dijo a José que pudiera traer a toda su familia porque el hambre iba a ser muy grande en la tierra. Y durante mucho tiempo el pueblo de Israel llegó ahí a Egipto y disfrutaron de la paz, de la armonía, de la prosperidad. Y es así como termina el libro del Génesis. Y empieza el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, la palabra Éxodo quiere decir la salida. Y narra precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero nos cuenta la palabra de Dios cómo José y toda su descendencia, ¿verdad? José, los hijos de Jacob, todos ellos murieron. Y fueron pasando los años y habían pasado 400 años. Y ya el pueblo de Israel estaba establecido en Egipto, y dice la Biblia que se levantó otro faraón que no conocía a José ni a lo que había hecho, no conocía la historia de José. Era un faraón que no se acordaba, no sabía lo que Dios había hecho a través de José. Y a este faraón lo único que le empezó a preocupar fue algo: el pueblo de Israel es demasiado, están creciendo mucho, y estos hombres en un momento dado se van a levantar en armas, van a hacer un boicot contra Egipto, y entonces la tierra de Egipto va a ser de ellos. El día de mañana se van a rebelar contra nosotros y se van a quedar con nuestras tierras. Entonces lo primero que este faraón hizo fue empezar a tratarlos como esclavos, empezar a esclavizarlos. Y él dijo: los voy a cansar, los voy a extorsionar, los voy a agobiar con el trabajo, los voy a golpear severamente. Y de esa manera fue lo que hizo el faraón. Y si me acompañan a Éxodo capítulo 1, verso 12, pasaba algo interesante, porque mientras más los oprimían, mientras el faraón quería que no se multiplicaran, dice, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, estaban tratando de exterminar al pueblo de Dios, de agobiarlos, pero el favor de Dios estaba sobre ellos, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Faraón, al ver esta situación, ver que seguían creciendo, multiplicándose, teniendo cada vez más hijos, tuvo una idea pues diabólica, una idea satánica. ¿Sabes qué hizo? Matar a los niños. Matar a los niños. Así que Faraón dijo: vamos a matar los niños si nacen varones, que los maten sus propios padres, que los arrojen al río. Si son mujeres no hay problema, pero si son varones, ellos son los que van a crecer, nos van a causar problemas, entonces los matamos.
Así que Faraón firmó un edicto. En ese entonces el faraón era el hombre más poderoso de aquella tierra, de toda la tierra, y el pueblo de Dios estaba siendo oprimido bajo esa poderosa mano de Faraón. Todo el pueblo de Dios estaba bajo la mano de aquel hombre más poderoso. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y ese propósito era liberar a su pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida que le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y era el tiempo había llegado. Y saben, para esto Dios utilizó la vida de un bebé. Dios utilizó la vida de un niño. Él dijo: voy a salvar a mi pueblo, lo voy a llevar a la tierra prometida, aunque estén tratando de eliminarlos, de matarlos, voy a cuidar, yo voy a hacer algo y voy a liberarlos a través de un niño. Y es ahí donde entra en escena el personaje del cual vamos a estar estudiando. Seguramente cuando usted escucha el nombre de Moisés, inmediatamente se nos viene a la mente la película Los 10 Mandamientos. ¿Cuántos la vieron alguna vez? Los 10 Mandamientos, El Príncipe de Egipto, otra película que también salió. Y bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que Moisés fue un personaje real. Él existió, él fue un personaje histórico. Sus padres se llamaban, su padre Amram y su madre Jocabed. Y cuentan la historia que cuando Moisés nació, como estaba el edicto firmado por el faraón de matar a los niños, dice la Biblia que estos padres vieron a este niño y vieron un propósito de Dios en él. O sea, lo vieron hermoso, y durante 3 meses lo cuidaron. Durante 3 meses lo tuvieron oculto ahí en su casa. Pero cuando ya Moisés estaba siendo grande, entonces ya pasaba de los 3 meses, dice: van a matar al niño, tenemos que hacer algo. ¿Y sabes qué hizo? Hizo una locura. Hicieron una cesta, la cubrieron con brea para que no se le metiera el agua, y lo echaron en medio del río a ese niño. Y Dios metió su mano y guardó la vida de ese niño y lo cuidó. Y algo que sorprende muchísimo es que ese niño podía haber llegado a cualquier lugar. Se podía haber quedado ahí metido entre los juncos, ¿verdad? Entre los manglares, no sé, enterrado en algo. O podía haber sido víctima de los cocodrilos o de alguna bestia, no sé. Pero ese niño llegó hasta la misma casa del faraón. Y cuando llega a la casa del faraón, ahí estaban las doncellas bañándose en el río, y ellos ven una cesta y levantan la cesta y abren la cesta y ven a un precioso niño, y entonces se lo entregan a la hija del faraón. Y así que el niño, que quería matar todo el mundo hasta ese momento, Dios lo mete en la casa del faraón. Ahora no te pierdas lo siguiente, porque ahí no termina la historia. La hija del faraón dice: yo me voy a quedar con este niño, pero este niño necesita cuidados, yo no se los puedo dar, este niño necesita ser amamantado, necesita leche, yo no puedo batallar con este niño. Así que en esa etapa muy complicada de la infancia del niño, ella dijo: busquen a una mujer que lo cuide, una mujer que cuide al niño. ¿Y quién crees que cuidó al niño? Fueron a contratar a su propia madre, a esta mujer Jocabed. Ahora, ¿casualidades? No son casualidades. Para Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y el Señor tomó ese niño, lo devolvió a los brazos de su madre, y además dice la Biblia que ahora a esa mamá, aparte de que estaba cuidando a su propio hijo, le pagaban. Le daban dinero. Así que durante algunos años esa madre estuvo cuidando a su hijo, y ya cuando el niño creció y lo tuvo, ella lo devolvió a la hija del faraón. Así que Moisés tuvo doble ciudadanía. Por un lado él era hebreo y por otro lado era egipcio. Y yo estoy convencido que durante esa etapa, en esa infancia, cuando la madre cuidó de ese niño, ¿verdad? Seguramente ella oraba por él, le enseñaba los cantos, le hablaba la historia del pueblo de Israel, y ahí estaba la madre metiendo en su mente las palabras de Dios en ese niño, y seguramente diciéndole: niño, hijo, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Y precisamente cuando Moisés creció, eso quedó en su vida.
Cuando él estuvo en Egipto y cuando ya él estuvo en un lugar de autoridad, él sabía las historias que le había contado su madre desde pequeño. Ahora, un pequeño paréntesis aquí, porque los padres que estamos aquí, tenemos que contarles las historias de la palabra de Dios desde pequeños. Desde pequeños, llenarles su mente, llenarles su corazón de la palabra, para que cuando esos niños estén en Egipto, no se olviden de quién son ellos, ¿verdad? Y así que Moisés estaba en Egipto, pero él en el fondo ya sabía, yo soy judío. Y dice la historia que fue pasando el tiempo y Moisés, siendo joven, él seguramente estudió en las mejores universidades, él fue instruido en todas las artes, en todas las ciencias. Y ya cuando creció, dice que estaba pasando un día por Egipto y de repente vio a un egipcio maltratando a un judío, a uno de su pueblo. Y en Éxodo capítulo 2, verso 12, dice que Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjate lo que hizo Moisés. Mató a un hombre, se convirtió en un asesino. Y eso que dice ahí la escritura es lo que hacemos todos, porque ese es el orden del pecado. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, por un lado miramos alrededor para que nadie nos vea, en segundo lugar actuamos y en tercer lugar escondemos el pecado. Eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Acán, eso fue lo que hizo David. Y cualquiera de nosotros que ha pecado, hacemos lo mismo. Que no lo sepa nadie, me oculto. Imagínate que tú estás mirando ahí, que nadie te vea y entonces actúas y después tienes que ocultar el pecado. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Que al día siguiente, Moisés, después de haber matado al egipcio, dice la Biblia que al día siguiente estaba otra vez paseando por ahí por Egipto, pero en esta ocasión vio a dos judíos peleándose. Dos judíos discutiendo entre sí, discutiendo, peleando entre ellos. Y entonces Moisés quiso mediar entre los judíos, quiso reconciliar, parar esa pelea. ¿Y sabes qué pasó? Que uno de los judíos le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Dime, ¿quién te ha puesto a ti por juez? Acompáñeme a Éxodo 2:14, por favor. Éxodo 2:14 dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, Moisés se vio sorprendido por lo que había hecho el día anterior, y dice la Biblia que este hombre le tenía tanto miedo al faraón que lo que hizo, ¿sabes qué? Fue huir. Y Moisés huyó muy lejos y corrió hasta que llegó a las tierras de Madián. Y cuando llegó a Madián, empezó a hacer su vida ahí desde cero. Otra vez empezó a hacer su vida. Ahí en Madián, él se casó con una mujer llamada Séfora. Su padre de Séfora era Jetro, era un sacerdote. Y ahí él empezó a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y vamos a leer en el capítulo 3 del Éxodo, porque quiero que veamos la primera vez que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Cuando llegó a Madián, Moisés tenía ya 40 años y Dios sale al encuentro de este hombre. Acompáñame a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ahí la lectura. El príncipe de Egipto, el que disfrutó de todas las comodidades, el que disfrutó de todos los placeres del palacio, en ese momento lleva ya 40 años en el desierto, en el anonimato. Nadie sabe de él, está oculto de todos. Para este momento, ¿sabes cuántos años tiene Moisés? 40 años. Nadie sabe de Moisés. Ahora, la pregunta, ¿te acuerdas por qué está Moisés en Madián? Porque mató a un hombre, porque cometió un asesinato. Y quiero yo detenerme aquí porque fíjate, matar a un hombre no es cualquier cosa. Esa fue la primera vez que Moisés mató a un hombre. Y cualquiera de nosotros que en alguna ocasión haya hecho algo así, algo incorrecto, algún pecado, tú sabes que eso se te queda grabado en tu conciencia, se te queda grabado en tu ser, y estás inquieto, estás preocupado porque tú sabes que has hecho algo que no está bien, y ese pecado te persigue. La Biblia dice en Deuteronomio, nuestro pecado nos alcanza y nos persigue durante mucho tiempo. Tu propia conciencia te señala. Y Moisés estaba ahí, había asesinado un hombre. Y yo estoy convencido que durante esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, allí en la soledad, donde no tenía absolutamente a nada ni a nadie con quien platicar, no había wifi, no había internet, no había canales del YouTube, o sea, no había nada. En ese momento no había nada que le pudiera distraer. Y sabes una cosa, él tenía mucho tiempo para reflexionar. En su mente le venían muchas cosas. El día de hoy la gente a veces ya no reflexionamos. ¿Por qué? Porque hay tantos distractores. Empiezas a tener tú algún momento cuando quieres reflexionar y suena el celular y hay una llamada y empiezas a ver un video y entonces te pierdes en tanto ruido. Te pierdes en tanto ruido. Bueno, yo no sé si a cuántos les ha pasado que les ha tocado vivir alguna situación complicada y de repente hasta sueñas con eso. Hasta sueñas. Y probablemente a Moisés le pasaba que durante sus noches en el desierto, ahí cuidando a las ovejas, o en la cabaña ahí donde estaba con su esposa, de repente aquel egipcio le aparecía en sueños. Y le perseguía, y cuando Moisés estaba ahí viendo a las ovejas, cuando comenzaba a pensar, él veía el rostro del hombre, aquel que asesinó, y se acordaba cómo sus manos estaban llenas de sangre, cómo sus manos estaban manchadas porque asesinó a un hombre. Y este hombre durante 40 años, sin decirle nada a nadie, que había matado a un hombre, pero mira, Dios en su gran misericordia buscó a Moisés, le salió al encuentro de Moisés. Y para llamar la atención de Moisés, para captar la atención de este hombre, porque es lo primero que Dios hace con nosotros. A veces estamos tan distraídos, a veces estamos tan abstraídos, estamos tan absortos en algunas situaciones que Dios nos tiene que llamar la atención de alguna manera. Y para eso, con Moisés, Dios utilizó algo sobrenatural. A veces con nosotros tiene que ser algún accidente, alguna enfermedad, alguna quiebra económica, alguna situación que pasa con nuestros hijos, que de repente nos saca de nuestras casillas o nos pone los pies otra vez sobre la tierra porque ya parece que andamos volando, y de repente nos dice, a ver, espérate, tú eres de aquí, de la tierra. A Moisés fue a través de una zarza. Acompáñame al versículo 3. Éxodo capítulo 3, verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Entonces Moisés, que estaba allá a lo lejos pastoreando las ovejas, empezó a ver una zarza, un fenómeno, que esa zarza ardía, y pasó media hora y una hora y pasaron 2 horas y la zarza no se quema. Y entonces Moisés va allá atraído por esa situación, y de repente cuando él se va acercando, Dios le llama desde la zarza. Entonces, en primer lugar, tenemos que esa zarza es una zarza que llama, una zarza que te llama. Y aquí hay un detalle, porque este es el primer paso. Dios es el que nos busca. Dios es el que sale a nuestro encuentro.
Él buscó a Moisés. Moisés estaba distraído. Moisés ni se acordaba. Es Dios. Y si nosotros en un momento determinado tenemos un deseo, tenemos un momento donde pensamos en Dios, ¿sabes quién puso ese pensamiento en ti? Fue Dios. Es el Espíritu Santo el que nos despierta. Es el Espíritu Santo el que nos sacude, el que nos habla. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Y en segundo lugar, esa zarza Dios le llamó por su nombre. Yo no conozco el nombre de cada uno de los que estamos aquí, pero ¿sabes qué? Dios te conoce por tu nombre. Gloria a Dios. Él sabe tu nombre. Él sabe el nombre que tú tienes en tu INE, ¿verdad? En tu credencial de lector. Inclusive Él sabe el nombre real que te pusieron tus padres. Porque a veces nosotros en un momento determinado decimos, no me gusta el nombre que me puso mi mamá o mi papá, y nos cambiamos el nombre y todos nos conocen por otro nombre, pero Dios cuando te llama por el nombre que te pusieron, porque Dios conoce tu nombre. Y cuando la Biblia dice que Dios te conoce por nombre, eso quiere decir que Dios conoce todos los detalles de tu vida. Te conoce mejor que a ti mismo. Cuando Dios te llama por nombre, está metiendo toda tu vida, todos tus pecados, todos tus éxitos, todos tus fracasos. Él te dice, yo te conozco, he salido a buscarte, yo estoy haciendo esto para captar tu atención. Estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque te amo, me interesa tu vida. Y yo le pido a Dios, mis amados, que Él esté captando tu atención en este día, que te llame por nombre. Ahora es interesante que cuando Dios llamó a Moisés, no le dijo, a ver Moisés, acércate que te quiero abrazar, ¿verdad? A ver Moisés, acércate que te quiero dar un regalo. No, mire lo que le dice. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, yo no soy el Santa Claus que tú piensas que soy. Yo no soy el Dios que tú piensas que soy. No soy el amo de la lámpara. No soy el osito de peluche. No soy esa persona o ese que tú te imaginas. Yo soy el Dios verdadero, el 3 veces santo. Y le dijo, Moisés, no te acerques, porque tú y yo somos muy distintos. Tenemos naturalezas muy diferentes. Tú y yo no podemos estar juntos. Así como el fuego no puede estar cerca del agua. Moisés, tú eres pecador, tú eres un asesino y yo soy santo. Así que no te acerques. Y este detalle es muy importante que lo entendamos, porque a veces la gente, Dios te llama, sí, pero te llama porque en primer lugar quiere Él limpiarte. En primer lugar tú tienes que arrepentirte, tú tienes que ver de dónde te quiere sacar Dios. Y este detalle de Moisés delante de la zarza es al igual como un profeta que tuvo una visión y de repente en esa visión dice que el profeta vio la gloria del Señor y vio querubines que estaban diciendo, así como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando vio esa gloria, este profeta, el profeta Isaías, él dijo, soy hombre muerto. Porque yo soy pecador y yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos y tú eres santo, Señor. Y eso fue lo que experimentó. Y dice la Biblia que Moisés tuvo miedo. El entender quién era Dios y quién era Él. Y eso es muy importante que lo entendamos. Para que nos podamos acercar a Dios y tener un encuentro con Él, tú debes de tener claro 2 cosas. ¿Quién es Dios y quién eres tú? ¿Quién es Dios? Él es el Todopoderoso, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios creador, Él es el Dios verdadero y tú y yo somos finitos. Tú y yo somos como la flor del campo, tú y yo somos como la flor que a la mañana crece y en la tarde florece y se marchita. Así somos de diferentes nosotros y Dios. Y entonces yo quiero aprovechar para explicar algo importante. Porque el día de hoy existen frases que a veces hasta se vuelven religiosas y se vuelven comunes, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios o el pueblo evangélico. Y hay una frase que, por ejemplo, tenemos que aclarar porque está muy de moda. Y esa frase es, Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. Ahora, esa frase, según el contexto, puede ser correcta o puede ser incorrecta.
Esa frase es incorrecta en el sentido de que Dios no te ama como eres. Dios, o sea, sí te ama porque eres una persona hecha a su imagen y semejanza, que Dios te ha hecho con una eternidad, pero Dios no te ama como eres, porque si Dios te amara como eres, te dejara igual. Dios te ama, pero no te quiere dejar igual. Dios te quiere santificar. Dios te quiere transformar. Dios te quiere completamente diferente. Mire, acompáñame a Romanos capítulo 5, verso 8. No es que Dios me ama tal y como soy, sí, pero, dice aquí la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando éramos pecadores, cuando practicábamos el pecado. Cristo murió por nosotros. Dios te ama, pero no te quiere dejar igual. Dios te ama, Dios es santo y Dios viene a buscarte y Él te dice: yo te amo y te quiero transformar, te quiero cambiar, te quiero bendecir, amén, y aún quiero cambiar tu destino eterno. ¿Por qué? Porque si tú sigues como vas camino a la perdición eterna, vas camino al infierno, vas camino a la perdición. Entonces dice Dios: yo te amo, pero no te quiero dejar así, no te voy a dejar así. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Por cierto, nosotros los que estábamos aquí, que el día de hoy tenemos esta bendición de conocer al Señor, antes practicábamos cosas que Dios aborrecía. Y Dios nos buscó estando en esa condición, pero Dios nos sacó de ahí. Metió su mano en ese pozo, en ese lodo cenagoso, y de ahí nos rescató el Señor. Alabado sea su nombre. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Así que Dios amaba a Moisés, pero obviamente Dios lo quería transformar. ¿Y sabes qué le dice Dios a Moisés? Quita el calzado de tus pies. Quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Ahora, ese pedazo de arena en aquella montaña llamada el Monte Oreb, en ese momento se convirtió en el lugar más sagrado, más santo de todo el universo. No por la montaña en sí, no porque la montaña sea sagrada, no. El día de hoy la gente sigue adorando esa montaña, y el día de hoy la gente sigue haciendo allá, explorando esa montaña, y van allá. No, la montaña fue santa en ese momento porque ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios. La montaña ahora ya es una montaña normal como cualquier otra, pero en ese momento la montaña se convirtió en el lugar más santo. Y sabes una cosa, nosotros aquí en este salón, aquí también está nuestro Dios, aquí está nuestro Señor. Y quiero decirles que Moisés estaba ahí cargando ese pecado, ese peso, toda esa conciencia dañada por el pecado. Habían pasado 40 años y no había podido sacar al egipcio de su corazón. Lo veía en sueños, su conciencia acusándole, él aparentando de ser alguien que no era, pero él sabía realmente quién era. Y Dios conocía su pasado, y entonces Dios lo buscó y Dios lo llamó. Dios conoce tu pasado. Y a lo mejor a ti ya se te está olvidando tu pasado, ya se te está olvidando todas las cosas que hiciste, pero mira, delante de Dios, tu pasado todavía está presente, porque Él es el Dios verdadero, o sea, Él es el Dios eterno, y para Él no hay pasado ni presente, toda tu vida está delante de Él. Y precisamente nosotros creemos que Dios busca y llama a pecadores para transformarlos. ¿Y qué hace Dios con Moisés cuando lo llama? Moisés obedece, se quita la sandalia, y entonces ahora lo que Dios va a hacer con Moisés es algo impresionante. Lo va a transformar y lo va a utilizar como un instrumento precioso en sus manos para su gloria. Ahora Moisés se va a convertir en un siervo para la gloria de Dios. Y amados, seguramente tú y yo podemos decir lo mismo, ¿verdad? Cuando nos recordamos de dónde nos sacó Dios. Yo en lo personal me acuerdo cómo Dios me cambió, me transformó, y ahora me pone detrás de un púlpito
para yo poder estar hablando la palabra de Dios. Esto es algo, la verdad, impresionante. Yo no me la puedo creer todavía. Pero es Dios el que lo hace. Dios te transforma y te utiliza. Y eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y sabes, Dios te utiliza, en este caso a Moisés, para liberar a su pueblo. Y te puede utilizar a ti para transformar la vida de otras personas. Si tú escuchas que Dios te llama, corre a su presencia, porque Él te puede transformar y hacerte un siervo útil para su gloria. Y quiero que recordemos que Moisés se acercó a la zarza porque vio que la zarza no se consumía. Esa zarza seguía y seguía ardiendo. Y así es la zarza de Dios. Y esa zarza, cuando te llama, es una zarza que empieza a arder en tu alma, en tu corazón, y no se apaga. En segundo lugar, otra cosa de la zarza, miren, es que la zarza no se consume. Esa zarza le habló y esa zarza no se consumía. 40 años Moisés en el desierto. Y durante 40 años seguramente Moisés vio con sus ojos muchas zarzas arder. ¿Por qué? Porque en el desierto el sol de 40 o a veces hasta 50 grados en el desierto, las zarzas tienden a prenderse, a encenderse. ¿Por qué? Porque son ramas secas. Y en un momento dado por el sol se prenden. ¿Qué es una zarza? Es una rama seca, árboles secos, arbustos. Y precisamente él vio con sus ojos cómo muchas zarzas en el desierto, a veces por esas temperaturas altas, empezaban a arder y a los pocos minutos desaparecían. Pero imagínate la escena. Esa mañana Moisés llega, es una mañana normal, corriente, como todas las mañanas de su vida. Y de repente a lo lejos Moisés empieza a ver allá a lo lejos un fuego. Y entonces él ve, algo está ardiendo, y él sigue en lo suyo, sigue pastoreando sus ovejas, sigue ahí cuidando a las ovejas, y pasa una hora y se sienta y muy probablemente ahí saca a lo mejor la comida, el lunch que le ha preparado su esposa y se lo empieza a comer el almuerzo. Se toma el agua y él está ahí sentado y vuelve a mirar y la zarza sigue ardiendo. Y la zarza no se apaga. Y está ahí en el mismo punto. Y tú sabes, en ese momento le llama la atención a Moisés y dice: ¿por qué esta zarza sigue ardiendo? Y esa zarza ardiendo, él dice: ¿qué está pasando ahí? Y la atención de Moisés está siendo captada. Él está allí acercándose a la zarza. Imagínate, la Biblia no dice eso, pero tuvo que pasar algo así. Moisés, él estaba con las ovejas. Y de repente, cuando él llega a su casa, después de que ha tenido esa experiencia con Dios, Dios le ha hablado y ahora llega a su casa y le junta a su esposa. En ese momento ya tenía 2 hijos Moisés, ¿verdad? Gerson, uno de ellos, y los junta, y a su suegro o a sus cuñados, y les dice: vengan, les quiero decir algo. Vi una zarza que no se consumía y esa zarza me habló y me dijo esto y esto y esto. ¿Sabes qué le ha de haber dicho a su esposa? Moisés, te está haciendo daño el desierto. Estás loco, Moisés. Así pasa, o sea, me habló Dios. ¿Y cuántos les ha pasado, verdad? Es que me habló Dios, es que Dios trató conmigo, es que Dios está tratando conmigo. Estás loco. ¿A cuántos les han dicho así? Y ahí está Moisés ante la zarza. Es que yo he tenido un encuentro con Dios. Dios me ha hablado. He visto una zarza que no se consumía. Y la persona te quedará mirando como que un poquito confundido y dirá: no, qué ingenuo eres. ¿Cómo crees que te vas a creer eso? Las zarzas no hablan, Moisés. Las zarzas no hablan. Y entonces Moisés, ahí está, ¿verdad? Contándoles. Y muchas veces así nos sentimos nosotros cuando queremos compartir la palabra de Dios. ¿Te has sentido así? ¿Has compartido la palabra de Dios con alguien y te dice: no, eso ya, quién sabe qué te pasó a ti? ¿Cómo te lavaron el cerebro, no? Vas corriendo a tu familia y le dices: yo creo en Dios, Jesús te ama, y la gente te mira y tal vez te dirá: qué bueno por ti, me alegro por ti, pero que te vaya bien, ¿no? Dios te bendiga, que te vaya bien. Y algunos te dirán: ¿cómo vas a creer en Dios? Nuestra sociedad, mis amados, tiende a burlarse de Dios. Nuestra sociedad se burla de la Biblia. Nuestra sociedad se burla de los principios del cristianismo. El evangelio, al igual que la zarza, es algo incomprensible para este mundo.
Probablemente al principio ni su mujer, nadie le creyó, ni sus suegros, ni sus hijos, ni sus vecinos. Quizá le hicieron preguntas que tal vez él no sabía responder, pero sabes, escúchenme esto, porque lo que nadie le pudo quitar jamás a Moisés fue la experiencia que él había tenido con Dios. Eso sí, nadie se lo pudo quitar. Por eso nosotros, mis amados, necesitamos tener experiencias con el Dios vivo. ¿Has tenido tú experiencias con Dios? ¿Quieres tener una experiencia con Dios? Y mira, no estoy hablando de dejarte llevar por las emociones o tener cosas extrañas, por así decirlo, sino experiencias con Dios. Y una experiencia real, verdadera, donde Dios te transforma, donde Dios habla a tu vida de manera personal. Y esto es algo muy hermoso que cada uno de nosotros debemos experimentar, una experiencia con Dios, porque sabes, cuando tú tienes una experiencia con Dios, eso nadie te lo puede quitar. Mira lo que le pasó a un hombre que era ciego. Juan capítulo 9, verso 25. Tal vez tú no entiendas mucho de teología. Tal vez tú no entiendas mucho de historia bíblica o de, no sé, pensamiento cristiano o de muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor viene alguien y te dice cosas y tú no vas a poder responder lo que ellos te dicen. Pero este ciego, Juan capítulo 9, verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Este hombre había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor le había dado unos ojos nuevos. Él no sabía de doctrinas. Él no sabía de nada, ¿verdad? Él lo único que sabía era esto: antes yo era ciego, ahora veo. Y yo creo que este salón puede estar lleno de personas que antes éramos ciegos, pero que ahora vemos, gloria a Dios. Que ahora vemos. Porque Moisés tuvo un antes y un después de la zarza. Y muchos de nosotros, nuestra vida así también se puede decir, es un antes y un después de Cristo. Un antes y un después. Mi vida antes de Cristo era esta. Después de Cristo ha sido transformada mi vida. Y ahora yo antes era ciego, pero ahora veo. Ahora yo puedo ver las maravillas de Dios. Ahora yo conozco. ¿Por qué? Porque esa zarza es una zarza diferente a todas las demás zarzas. ¿Sabes tú que el día de hoy sigue habiendo zarzas por todos lados? Pero son zarzas que no duran. Son zarzas que se consumen. Son zarzas que la verdad son solamente temporales, y la gente va y queda así extasiada por esas zarzas y captan su atención durante unos meses o tal vez unos años, pero después están decepcionados porque la zarza se les apagó. Mire lo que dice Isaías 50, verso 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mis manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que hay personas que se encienden sus zarzas, que captan su atención la zarza y se van tras ellas y piensan que eso es lo mejor, lo máximo para sus vidas. Y podemos hablar de la zarza del dinero. Podemos hablar de la zarza de las fiestas, de las zarzas del sexo, de las zarzas de las drogas, de las zarzas del alcohol, de la popularidad, de la familia, de los viajes, de las distracciones, ¿verdad? De las fantasías. Y ahí está la gente siguiendo esas zarzas y están metidos en la zarza y nadie los puede hacer cambiar de opinión durante ese tiempo que están viendo las zarzas, pero esas zarzas se consumen. Al rato, ¿qué queda de esas zarzas? Polvo y ceniza. No queda absolutamente nada. ¿Y qué tienes? Personas frustradas, personas amargadas, personas que dicen: es que yo pensé que ese hombre era lo mejor para mi vida, o que esa mujer era lo máximo para mi vida, y después se acabó. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús platicando con una mujer que ha puesto toda su confianza en la zarza del matrimonio. Es en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Y cuando llegó ahí estaba Jesús precisamente en el pozo. Y como Jesús siempre compara todo lo físico con lo espiritual, y se acerca a Jesús y mira a esta mujer y le dice: Jesús, ¿me das agua? Y empieza una conversación muy profunda.
Pero al final Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, tú le dirías y tú le pedirías y él te daría agua viva. Por cierto, ese que está hablando con la mujer es el mismo que estaba en la zarza, es Jesús. Y entonces Jesús le dice a la mujer: si tú supieras quién soy yo, tú le pedirías y yo te daría agua que sacia tu sed. Yo te puedo dar un agua que llenará tu alma. Te puedo dar un agua que llenará tu vida y llenará tu alma de vida eterna. ¿Qué estaba buscando esta mujer? Esta mujer no solamente estaba buscando agua, estaba buscando llenar los vacíos de su corazón. Ese cántaro vacío que llevaba sobre el hombro era el reflejo de su alma. Esta mujer había tenido 5 maridos. Esta mujer ahora vivía con alguien que no era su marido y estaba tratando de llenar los vacíos de su alma, los cántaros vacíos de su alma, con las caricias de los hombres, en el sexo, ¿verdad? Y Jesús le dice: tú estás buscando a alguien que te llene, pero mírame, yo soy esa persona que te puede llenar. Y esta mujer estaba buscando en los abrazos, en las caricias, en los piropos de un hombre. Y quiero decir que se encontró con el hombre que realmente le llenaba. Y ese hombre es Jesús, el único que puede llenar. Ni el hombre, todo lo demás son zarzas que se consumen. ¿Has probado tú alguna zarza que se consumía? ¿Has buscado en algún tiempo alguna zarza y dónde te dejó? Al contrario, te perdió todo. Pero solamente Cristo Jesús puede llenar los vacíos de tu alma. Entonces el Señor le ofreció a Moisés y lo llamó y le dijo: ven conmigo que yo tengo algo para ti. Transformó su vida, cambió su corazón. Y mire, en tercer lugar, esta zarza es una zarza que cambia vidas de manera radical. Una zarza que te llama por tu nombre, una zarza que no se consume. Y nosotros creemos que Dios es un Dios que cambia vidas de manera radical, porque Dios viene a nuestro encuentro para perdonar nuestros pecados, para restaurarnos, porque realmente nosotros cuando venimos a Él estamos totalmente rotos. Él le da un nuevo propósito a nuestra vida cuando ya parece que no había propósito para nada en nuestra vida. Parece que nuestra vida ya había terminado, estábamos totalmente ya inclusive por el mundo desahuciados. Y Dios hace una obra en nuestra vida radical. No sé si tú sepas esto, pero mira, la palabra radical quiere decir desde la raíz. Esa palabra radical significa drástico, extremado, extremoso, tajante. O sea que cuando nosotros decimos que Dios quiere hacer una obra radical, no es que te vuelvas fanático. No es que te vuelvas una persona fanática, no, sino que Dios quiere hacer una obra desde la raíz. Arrancar desde la raíz de tu vida te cambia desde la raíz. Desde adentro hacia afuera, Él te cambia desde lo más profundo. Eso es lo que quiere decir un cambio radical. Dios tiene que hacer una obra tan radical que dice la Biblia: Dios quiere quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en tu vida. ¿Habrá algo más radical que eso? Que cambie Dios el corazón. Dios quita tu corazón egoísta y te hace ser una persona generosa. Dios quita tu corazón violento y te hace ser una persona pacífica. ¿Sabes? Por cierto, ve cómo era de agresivo Moisés. Mató a un hombre, a lo mejor a golpes, a puñetazos. Sabía golpear, sabía dónde golpear al ser humano para matarlo, para hacerle daño. Pero después dice la Biblia que Dios convirtió en Moisés al hombre más pacífico de la tierra. Gloria a Dios. Y tú dices: eso es lo que necesitamos. Dios sana todas tus heridas del pasado. ¿Hay alguien aquí en esta sala que tenga heridas del pasado? Dios sana tus heridas del pasado. Dios te libera de tus traumas. Dios te hace libre de la ansiedad, de la depresión, de tus complejos, suicidio. Dios te hace libre de tus inseguridades, te libera de tus miedos. Y eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Antes de que Moisés se alejara de la zarza, Dios hizo una transformación en su vida. Ahora, pregunta: ¿cómo sabemos que Moisés tenía problemas en su interior? Por las respuestas que le da Dios, que le da a Moisés, le da Moisés a Dios. Cuando Dios le dice a Moisés: quiero que vayas
y te presentes delante del faraón y que liberes a mi pueblo de ahí de Egipto. Mira la respuesta de Moisés en el versículo 11. Fíjate lo que sentía Moisés en ese momento. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso era lo que Moisés sentía en ese momento. De hecho, Moisés sí conocía a Faraón. Él se había criado ahí en Egipto. Él sabía los planes que Faraón tenía para el pueblo de Israel. Sabía también Moisés que buena parte de la economía de Egipto dependía del trabajo gratuito de los esclavos hebreos. Y Faraón no iba a renunciar a esa mano de obra gratuita. Él conocía el potencial del ejército de Egipto también, cómo eran diestros de sus caballos, ¿verdad? Cómo tenían un ejército muy poderoso, y él conocía la debilidad de sus hermanos hebreos. Por eso cuando Dios le pide que vaya a Egipto, que le dé órdenes a Faraón, que saque al pueblo de Israel debajo el yugo del tirano, ¿qué le dice Moisés? No me pidas esto. Señor, no me hagas esto. Y él empieza a temblar, a palidecer, a retroceder, se espanta ante la orden del Señor, y Dios le dice: te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés le dice: ¿quién soy yo? ¿Sabes una cosa? Muy probablemente Moisés pensó esto: hubo un tiempo que yo era alguien importante. En Egipto me conocían, la gente me admiraba, me respetaban. Pero ahora, ¿quién soy yo? Soy un viejo pastor de ovejas. Soy un viejo pastor de cabras. Yo aquí en el desierto estoy en el anonimato. ¿Quién soy yo? Además, no sé hablar. Soy un simple pastor de ovejas que he envejecido. No sé hablar. No he sido de un discurso fácil. Señor, para una labor así como la que tú estás presentándome, tú necesitas un líder, alguien carismático, alguien que arrase con su discurso, alguien que toque las fibras de la gente, alguien que los encienda con sus argumentos apasionados. Señor, tú, Señor, pero yo no soy ese hombre. Yo soy torpe de labios, yo no sé hablar, yo no sé armar frases, no soy la persona que tú necesitas. Soy un simple pastor de ovejas, Señor, alguien que no sabe hablar. Y además, Señor, yo ya lo intenté en el pasado. En el pasado yo pensé que ya era el momento, lo intenté, pero fracasé. Y te recuerdo que lo último que escuché de la boca de mis hermanos hebreos fue: ¿quién te ha puesto a ti como Señor y juez para que tú te levantes por medio de nosotros? ¿Recuerdas cuando Moisés vio a los dos hebreos pelear y uno de ellos le dijo esto: ¿acaso eres tú príncipe o te has puesto por juez? Mis amados, Moisés, la verdad es que su vida de Moisés estaba por los suelos. ¿Quién soy yo, Señor? Un hombre anciano. ¿Y cuántas personas el día de hoy piensan lo mismo? ¿Quién soy yo? Si no sé hablar. Un hombre anciano que pastorea ovejas en este rincón del mundo, que no sabe hablar, que me ha llevado un chasco, que he fracasado con mis propios hermanos cuando yo era alguien en ese momento. Y ahora, ¿quién soy yo? Antes tenía un nombre, antes tenía una reputación, antes me respetaban, era mi mejor momento, y en mi mejor momento me estrellé contra el muro. Y ahora que no soy nadie, que soy una persona anónima, que soy un don nadie en este rincón del mundo, me pides que yo vaya. ¿Quién soy yo, Señor? Y quiero decirte algo, aquí es donde entra lo precioso de Dios. Porque la vida cristiana, la mires por donde la mires, es una convocatoria a una vida imposible, a un camino donde nuestras fuerzas no son suficientes, a una vida sobrenatural. La vida cristiana es el llamamiento de Dios a hacer algo por lo cual no tenemos ni la fuerza ni la experiencia. O sea, huir de los ídolos. ¿Quién puede? ¿Quién es competente para eso? Amar a nuestros enemigos. ¿Quién lo puede hacer? Perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Quién se atreve? Señor, no me pidas eso. O sea, es algo terrible. He sido, no sé, terriblemente traicionado. No lo puedo hacer. Pídeme otra cosa, Señor. Pídeme otra cosa. Pero yo no puedo hacer esto. Quiero decirte, mis amados, que la vida cristiana es imposible para el hombre, pero es posible para Dios.
Alguien dice, pero es que yo no puedo dejar mis pecados, yo no puedo dejar de ser como soy, yo ahora soy un hombre mayor, ahora soy una persona ya que no puedo, he estado metida en todo esto. La vida cristiana es sobrenatural, tú no puedes, pero por la gracia de Dios sí puedes. La vida cristiana, la mires por donde la mires, es una empresa imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Ahora, ¿qué hace Dios cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo, Señor? Permítame decirte lo que no hace Dios. Dios no se acerca a Moisés y le da un discurso motivacional. Dios no le propone a Moisés una terapia para reforzar su autoestima, ¿verdad? Dios no le reprende por tenerse en poco y no le dice, Moisés, pero levanta el ánimo, dentro de ti hay un campeón, solamente tú tienes que mirarte a ti mismo, o sea, tienes que repetirte que eres más que vencedor, que eres victorioso. No le hace eso. No le dice Dios a Moisés, tienes que mirarte en el espejo. Miren, mis amados, nuestro problema no es muchas veces que tenemos una estima muy baja. Nuestro problema es que tenemos poca fe. Nuestro problema no es autoestima baja, a veces es orgullo. Porque la Biblia dice, desde el principio hasta el final, ¿verdad?, que nuestro Dios es todopoderoso. Y saben, nosotros tenemos un celular, seguramente todos tenemos ya un celular, y a veces en nuestro celular tenemos la cámara, y la cámara a veces está en modo selfie. ¿Qué quiere decir en modo selfie? Que nos estamos mirando a nosotros mismos nada más. Y cierto o no, la gente se toma muchas fotos en modo selfie. Como me veo, mi platillo, mi vestido, mi peinado, y estamos viéndonos todo el tiempo en modo selfie. Estamos mirándonos demasiado a nosotros mismos. Y Moisés, eso era lo que le pasaba, se veía mucho él mismo. Y entonces Dios, cuando le viene con Moisés, ¿verdad?, no lo humilla. ¿Qué hace Dios entonces? No ha venido para humillarlo, no ha venido para llenarlo de piropos. Dios ha venido para hablar de Dios. O sea, ¿qué importa Moisés? ¿Qué importa? Dios ha venido a exhibirse a sí mismo, y eso es algo muy importante que tenemos que entender, porque Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, y eso es más que suficiente, mis amados. Moisés está diciendo, Señor, pero yo no puedo. Señor, ¿quién soy yo? Y le dice Dios, ve porque yo. No ve porque tú, le dice, ve porque yo. En otras palabras, yo soy el que soy. Te estás equivocando, Moisés. No eres tú, soy yo. Te estás mirando mucho a ti mismo, estás viendo que para ti es imposible, no tienes fuerza, y Dios le dice que no te mires a ti, que me mires a mí. Pero no sé hablar, yo seré tu boca, le dice Dios. Pero no tengo nada, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, y esa vara, mis amados, Dios la usó para hacer milagros. Lo crucial no es quién eres tú, lo crucial es quién es Dios. Tú por ti no puedes, pero por Dios podemos, para la gloria de su nombre. ¿Qué importa quién eres? Yo estaré contigo. Porque mira, de esa manera se glorifica más Dios. Porque si confiamos en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestras actividades, terminamos dándonos la gloria a nosotros, pensando que nosotros, por nosotros lo hicimos, o que nosotros podemos. Pero cuando no hay nada en nosotros, toda la gloria es para Dios. Como tú te mires a ti mismo, como tú empieces a mirar tus recursos, a mirar tus bracitos pequeños, tus bracitos débiles, te vas a colapsar, te vas a tirar debajo de un árbol queriendo morirte. Pero si en lugar de mirar tu músculo débil, tu fuerza, tú pones tus ojos en Dios, entonces es diferente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Te acuerdas de los discípulos? Le dijeron, Señor, no le podemos dar de comer a esta multitud porque son muchos y solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor, ¿qué les dijo? Denles ustedes de comer. Y el Señor bendijo el pan y mira, les repartió, hasta 12 cestas sobraron. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos es imposible, pero cuando le vemos a Él, todo es posible. Mi vida puede avanzar, mi vida puede caminar, mi vida puede ser transformada, mi vida puede ser usada, porque es Dios el que hace las cosas y no yo. Verso 11, lo volvemos a leer. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas personas están así, verdad? Viéndonos nada más a nosotros mismos.
Necesitas cambiar tu cámara de modo selfie a mirar al Señor, a mirarle a Él. En otras palabras, anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo era tomarse fotos? Ponías la foto, sacabas el negativo, tenías que ir a sacarlas. Y ahora, ya rápido todo. Pero el Señor nos dice, tienes que mirarme, tienes que ver mi belleza, tienes que girar tu cámara. En lugar de verte a ti, míralo a Él. ¿Qué pasa en ese momento, mis amados? En que Moisés empezó a ver al Señor y mira, Dios lo usó grande y poderosamente. Algo con lo que yo quiero terminar en este momento, cómo Moisés cambió la manera de su cámara. Éxodo capítulo 4, verso 11. Dios le empezó a hablar de Dios a Moisés. Y Jehová le respondió, cuando Moisés dijo, es que yo no sé hablar, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, yo soy el que hace que el mudo hable, que el ciego vea. Yo soy. Tú eres torpe de lengua, es por mí. Tú eres ciego, soy yo. O sea, es fuerte este versículo. Y si tú lo lees detenidamente, es Dios el que nos da la boca, es Dios el que hace al sordo, es Dios el que hace al mudo, es Dios el que hace al ciego, es Dios el que hace todo y Él se glorifica. Señor, yo soy. Así que contempla al que te llama. No te mires a ti, contempla al que no se consume, contempla al que puede cambiar tu vida, contempla al que le adoran los santos y le adoran los ángeles y dicen santo, santo, santo. Le adoran por los siglos de los siglos. Y termino diciendo, Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo he descendido para librarlos. Subraya esta palabra. Yo he descendido para librarlos. El Dios en el que creemos es el mismo Dios que descendió para salvarnos. Él escucha, Él tiene oídos y oye, Él desciende y viene a socorrerte. Y quiero decirte que Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tus angustias, Dios ha visto tus aflicciones. Dios las vio, has derramado lágrimas, has hablado a los oídos, has gritado ante su presencia, le has clamado al Señor. Dios ha descendido y Él ha venido para restaurarte y para abrazarte y para cambiar tu lamento en baile. Bendito sea su nombre. Dios ha descendido. ¿Y sabes cómo descendió Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Descendió Dios. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Él descendió y a diferencia de Moisés, mis amados, Cristo Jesús estuvo en una cruz clavado, no en esa zarza. Esa zarza, la palabra zarza, ¿sabes qué significa? Espinos. Y esa zarza estuvo consumiendo y consumió la vida de su Hijo para que nosotros tuviéramos vida en su nombre. Y el Señor ha vencido y se bajó de esa zarza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te llama, Dios quiere restaurarte y transformarte.